María Prado, buenas tardes y muchas gracias por dedicarnos este tiempito. A puntito de otra función de Desde los Escombros. Sí. Tu segunda obra, ¿no? Tu segunda creación. Sí. La primera fue una creación colectiva que hicimos con Cuarto y Mitad Teatro, la primera obra, Escriba su nombre aquí, que hicimos aquí también en Nave 73 en preestreno, y nada, y con ella pues estuvimos girando y llegamos hasta gira internacional también, y ahora nos lanzamos con la segunda, con Desde los Escombros. Una obra que versa sobre la vida misma, sobre la juventud, el tiempo de hoy, quizá la prisa de hoy, quizá el no valorar el tiempo o el mientras tanto, ¿no? Sí, yo quería reflexionar sobre, bueno, pues también sobre la juventud y la precariedad que llevamos, ¿no?, a cuestas, y es un poco algo que me tengo muy cerca. Sí. ¿No? En el mundo teatral está a la orden del día, pero en general también ahora mismo en cualquier parte, ¿no?, te encuentras con que hay muchos problemas para pensar en el futuro. En ciertas generaciones nos cuesta mucho hacernos la pregunta de dónde te ves dentro de unos años, de 5 años. Y a mí esto era algo que me tenía muy pensando mucho sobre ello, y finalmente pues empecé a trabajar sobre los escombros, sobre el cuento de la lechera, esto de que siempre tienes que ir a más, a progresar, a ir a mejor, y cómo al final eso también te acelera, ¿no? Te lleva a llevar un ritmo vertiginoso por la vida intentando llegar a sitios y sin saber muy bien también a dónde quieres ya llegar, porque estás todo el rato corriendo. Sí, porque a lo mejor esos sitios no los has elegido tú, quizá te los imponen. Claro, también eso es curioso, como siempre nos hacen pensar sobre cumplir nuestros sueños, pero realmente no sé hasta qué punto nos paramos a reflexionar cuáles son nuestros sueños realmente, o ya tenemos un guión marcado de soñar, de cómo soñar y qué tienes que soñar, con el coche mejor, o con la casa mejor, y qué es realmente lo que tú quieres conseguir con eso, cómo quieres vivir para conseguirlo, más bien. Creo que esta obra nace de un máster, sí, que hiciste en la Carlos III y que recibiste por ello el primer premio, la matrícula de honor, y encima con Juan Mayorga, nada más y nada menos, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido una experiencia, porque dentro del máster hemos podido compartir el proceso de creación de la obra pues con Juan Mayorga, que estaba siempre cerca, pero también con otros profesionales que están en activo, que nos han estado apoyando y han estado dándonos su granito de arena en los procesos. Miguel del Arco, Alfredo Sanzol, Andrés Lima. Entonces de repente te sentías, ¿no?, como poder compartir tu proceso y que ellos te dieran su punto de vista en el trabajo, siempre además de una manera muy respetuosa, sin querer imponer en absoluto, sino compartir realmente. Y los propios compañeros de clase, que de hecho 2 de las actrices que están, Aranza Coello e Irene Macieira, son también alumnas del máster, con las que he podido de repente entrar en conexión y trabajar muy a gusto, también compartiendo. Jolín, poder decir esos nombres, decir me han ayudado, han colaborado, qué lujo, ¿no? Sí. Yo realmente me he sentido muy cómoda además trabajando con ellos, porque pensaba que iba a tener también mucha presión pensando, ¿no?, en grandes nombres de la escena, pero su manera de trabajar también es muy cercana y realmente eran muy respetuosos con no querer, el proceso creativo lo respetan mucho y querer siempre ayudarte, ¿no?, apoyar desde donde ellos trabajan y contarte cómo ellos trabajan. Eso ha sido muy generoso también por su parte. Nos has hablado de Cuarto y Mitad. Sí. ¿Esa es tu compañía? Sí. ¿Cómo tomas la iniciativa, creadora, dramaturga, directora, tu propia compañía? Jolín, cuántas cosas, ¿no? Un cántaro muy grande, muy pesado. La verdad que sí. Yo de formación soy actriz, estudié la RESAD y luego estuve trabajando en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una de las jóvenes, y al tiempo de salir empezó a picarme el gusanillo también de qué es lo que yo quería contar en el teatro, además de actuar, ¿no?, pero también qué tipo de historias quería yo contar. Entonces me junté con Fernando de Retes, que es mi socio con la compañía, y entre los dos teníamos unas ideas muy parecidas de lo que queríamos hacer, y ahí nos lanzamos con Escriba su nombre aquí,
que trataba sobre la identidad y nos hacíamos preguntas sobre la identidad. A nosotros nos gusta trabajar mucho a partir de preguntas determinadas que nos surgen o que nos inquietan, porque creemos que es un buen foro el teatro para compartir esas preguntas y poder contrastarlas y tener una experiencia entre todos en las que vivamos esas preguntas, ¿no? Y de ahí surgió la compañía hace ya un par de años, en 2013. ¿Y cómo ha sido ese trayecto? ¿Recibís ayudas? ¿Es difícil subsistir? ¿Qué tal el 21% de IVA? El 21% mata, es demoledor, es muy complicado sobrevivir, es una lucha continua y también mantenerse en la esperanza de que la cosa va a cambiar, que tiene que cambiar. Y bueno, el proceso de la compañía, la verdad es que ha sido muy gratificante porque, dado cómo están las cosas hoy en día, no nos podemos quejar de cómo estamos llevando en estos 2 años, cómo nos han salido las cosas, pero con mucho trabajo también, con mucho esfuerzo, con mucha precariedad. Eso es algo también por lo que esta obra para mí es importante, porque me parece que es importante que empecemos a denunciar la precariedad en la que estamos viviendo y que no es forma de vida vivir en la precariedad así, precariedad económica e inestabilidad también emocional y social, de no saber pues eso, si vas a tener o no trabajo constantemente. Claro, porque lo uno provoca lo otro, es decir, que es una cadena, lo de la serpiente que se muerde la cola, es un círculo del que te metes y ya no sales. Claro, y eso es un poco lo que también nos preocupaba y por eso esta obra, ¿no? Y nos ha ido bastante bien porque hemos conseguido ayudas y gracias a esas ayudas realmente son vitales para que, por ejemplo, se puedan hacer giras. Sin ayudas las giras serían inviables, ¿no? Y hay muchas cosas que están siendo muy insostenibles económicamente para poder llevar a cabo el trabajo de una manera profesional. Y sin embargo se están haciendo proyectos profesionales de una creatividad y de un arrojo y de un esfuerzo impresionantes, ¿no? Y nosotros eso, también nos gusta aportar nuestro grano de arena desde un lugar de resistencia también teatral, en el que podamos seguir creando, seguir trabajando, pero intentando mejorar siempre las condiciones en las que se hace para intentar salir de esa precariedad también. El título es Desde los escombros, pero esa va entre paréntesis. Sí. Hablas de los escombros desde los escombros, es decir, que es distinto hablar de los escombros desde otra parte, ¿no? Claro. Me interesa mucho el de las palabras porque creo que se pueden construir todo el rato con significados nuevos pervirtiendo las palabras, ¿no? Creo que eso en muchos niveles es interesante porque nos ayuda a pensar de manera diferente. Está pasando mucho también en temas de género, que es un tema que a mí me parece muy importante y algo en lo que deberíamos todos dedicar algún rato, el cómo se puede convertir el lenguaje en una forma de pensar diferente también. Y por eso pensé... Que al decir género hablas de los micromachismos y todo esto. Sí, hablo de las posibilidades, ¿no?, que supone la construcción del lenguaje para cambiar nuestra manera de pensar. Y que decir la primera persona que llegó a la luna o el primer hombre que le llegó a la luna nos cambia nuestra manera de pensar respecto a cómo podemos pensar en quién llega a la luna, ¿no?, y quién puede llegar a la luna. Son cosas muy pequeñas que a priori parece que no, pero yo creo que son cosas que nos van modificando nuestra forma de pensar también. Y con esta palabra, con Desde los escombros, a mí me interesaba lo que tú decías, ¿no?, el partir de los escombros. Por otro lado, vamos a hablar de esos escombros, cómo son, cómo es el cántaro de la lechera que está roto ahí en el suelo, cómo es. Y por otro lado, vamos a deshacerlos también. Vamos a coger esos escombros, los vamos a deshacer, vamos a ver qué hay ahí para poder construir uno nuevo que nos guste más, ¿no?, que nos interese más que el que había. Ajá. Es decir, que los escombros también pueden ser un acicate. Sí, yo creo que sí. Yo creo que encontrarnos ahí, criticarlo, saber verlo, saber estar ahí, nos puede permitir también salir con más fuerza para construir algo nuevo. Y eso es también algo muy importante en la obra, ¿no?, que no solamente veamos la parte de los escombros, sino que también cómo se pueden deshacer esos escombros, cómo se pueden deshacer y volver a montar algo que nos ilusione, que nos esperance en el cambio. Sí, porque da la impresión que cuando
ya estás en los escombros, tú también formas parte, es decir, uno mismo forma parte de esos escombros. Entonces en esta obra dices que no. Claro, en cómo se puede hacer, cómo puedes hacer para empezar a desprenderte de eso, ¿no? Y decir, se me ha estrellado el cántaro, es verdad, ¿cómo podemos hacer para que en lugar de sentirme culpable, ¿no? Que es algo que también se tiende mucho a culpabilizar a la propia juventud de lo que está sucediendo, a la juventud y también no a la juventud, ¿no? Sino a todas las generaciones se tiende a culpabilizar por la situación en la que estamos, ¿no? De si hicieras más, si hicieras otra cosa, si igual tienes que hacerte 20 carreras más y entonces, ¿no? Y si hicieras otra cosa. Y esa culpabilidad para mí es lo que también es importante deshacer, porque es lo que va a permitirnos encontrar un punto de partida en el que podamos pensar con tranquilidad qué es lo que queremos hacer con esto, ¿no? Dónde nos queremos ver dentro de 5 años. Es un poco también como catarsis, como terapia, ¿no? Un poco, sí, la verdad que en cierta parte también nos ha pasado con mucho público joven que ha venido, ¿no? Que se siente muy reflejado en las situaciones que planteamos. Nosotros planteamos distintas escenas, distintas situaciones, en distintos tiempos y con personajes más jóvenes, más mayores, pero que sí que comparten este punto, ¿no? de lo que está pasando ahora. Es muy contemporáneo en ese sentido y es verdad que muchas personas de nuestra generación, de nuestro entorno, se sienten muy afectados por lo que está pasando en escena, ¿no? Y eso en ese sentido sí que se genera algo un poco catártico en ese sentido, pero siempre manteniendo un punto de distanciamiento que nos permita decir, nos podemos reír de esto, podemos llorar con esto, pero luego podemos también distanciarnos de ello y replantearnos cómo seguir, cómo continuar. Como autora española y joven, ¿crees que hay oportunidades para...? Porque siempre hace tiempo se decía que había pocas oportunidades para los nuevos autores españoles, los consagrados, que los han nombrado, Juan Mayorga quizá fue el primero de la última jornada, Ernesto Caballero también... hablabas de Alfredo Sanzol, ese ha sido de los nuevos. Sí, ya lleva... Sí, años, pero... Sí, yo creo que, desde luego la dramaturgia contemporánea, lo que está sucediendo ahora mismo, la escritura es apasionante. Me pasaba en el propio máster, pero me pasa cuando voy al teatro, que las obras que más me están interesando son dramaturgos actuales que están escribiendo cosas muy vivas y con un afán por la investigación y también con una sabiduría muy bella de ver, ¿no? Y que genera una experiencia teatral muy interesante. Pero sí que es verdad que está muy poco apoyado, que culturalmente ahora mismo estamos todo el rato en una cuerda floja, ¿no? en la que hay un apoyo muy pequeño, con muchos baches, ¿no? Con muchas trabas para poder seguir creando, para poder dedicarte a ello completamente. Y pues está pasando eso, que estás viendo dramaturgas impresionantes trabajando, que a lo mejor tienen que hacerse 20 trabajos más a la vez porque si no, no logran vivir de ello, ¿no? Y esto es bastante duro, ¿no? También para poder llevar a cabo su trabajo con toda la plenitud que requiere. Y ser dramaturga joven y mujer es un añadido. Siempre es un añadido y en el mundo teatral es impresionante, pero solo hace falta mirar quiénes salen en revistas, cuántas dramaturgas se conocen, cuántas directoras se conocen y el número, los datos son demoledores, ¿no? Y hay muy buena dramaturgia, mujeres que hacen una dramaturgia impresionante, pero el número es menor siempre. Pasa en casi todos los sectores. Sí. Es algo que se pretende luchar, ¿no? En ciertas medidas y que se busca cómo luchar contra ello, pero yo creo que viene también mucho de un cambio de mentalidad. Y para ello, pues cuanta más visibilidad también se gane, pues me imagino que progresivamente se irá cambiando, espero que se vaya cambiando.